Bueno, quiero agradecerle a Claudia Candiani, quien, gracias a la intervención y sugerencia de Nelio Gargiulo, eh, podemos contar hoy día con ella. Es un tema muy importante en esta revolución digital del famoso industria digital que va- a todos tenemos que irnos moviendo en esa dirección, así que eh, el título de su charla es Oportunidades y desafíos de las plataformas digitales. Claudia Candiani, ex abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, desde 2019 como directora de la Cámara de Comercio Italiano, trabaja en la creación de servicios y prácticas inspiradas en las cámaras italianas para promover buenas prácticas de protección de los derechos del consumidor. Es fundadora y socia de Candiani Limitada. Algunos de sus casos más relevantes fueron las reputaciones de la empresa La Polar, infracción a la ley del consumidor de la compañía Presto. Así que eh, agradecemos a Claudia y con esta introducción la dejamos para que haga su presentación. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Claudia, bienvenida. Estamos felices de tenerte acá. Por favor, muchas gracias a todos los que participan en este tan especial círculo o círculo de profesionistas. Bueno, un poco lo que ya había introducido Rodolfo, esta presentación tiene que ver con este mundo, ¿no?, de las plataformas tecnológicas, digitales, plataforma de comercio electrónico. La verdad que tiene varias denominaciones según el país en los cuales nosotros nos enfrentemos a esta nueva situación. Quizás muchos de nosotros crecimos yendo a la tienda de la esquina y comprando, ¿no?, y transformándonos en consumidores, y quizás nuestro proveedor era el señor que tenía el kiosco, señor que nos vendía la verdura, y en ese mundo quizás crecimos, ¿no? Crecimos en un mundo real, en el que nos mirábamos a los ojos y generábamos acuerdos y finalmente pagábamos un precio y nos llevábamos el producto que habíamos querido comprar. Con el avance del tiempo, efectivamente, la irrupción de Internet nos marca otro tipo, otra forma de hacer negocio. Poco a poco se empezó a realizar esta venta telemática, por teléfono, por televisión. Yo me acuerdo que habían algunos mensajes de televisión que nos hacían comprar tal o cual producto. Y después ya, más en el último tiempo, encontramos al Internet, en el cual teníamos un sistema de negocio en que entramos a un sitio web. Por ejemplo, me imagino que quiero comprar un pasaje, me meto a LAN y digo, ok, me quiero ir acá, me quiero ir allá, con tales condiciones, con tal peso, etcétera, y pago efectivamente lo que vale ese pasaje. Pero lo que ha ido pasando con el tiempo y con la velocidad de esta irrupción tecnológica que nos trae la inteligencia artificial, el genomena, la computarización, toda la digitalización, es las nuevas plataformas electrónicas, en las cuales nos vemos enfrentados a un nuevo modelo de negocio. Ya el modelo de negocio no es proveedor, consumidor o usuario, sino que nos encontramos frente a más actores en esta situación. Entonces nos vemos en el mundo virtual. Por ejemplo, encontramos plataformas en el mundo de las plataformas colaborativas. Si hemos ido al Airbnb, hemos querido hacer alguna reserva, y ahí nos encontramos en que no existe el proveedor, que en este minuto ahora se llama vendedor, por lo menos para nuestra legislación chilena, sino que existe un intermediario, que es esta plataforma Airbnb, que nos da muchas opciones, nos pone publicidad. ¿Y qué rol toma este señor, que es este operador y esta nueva plataforma? Principalmente se habla de un rol de intermediación, ¿verdad? Y por ese rol de intermediación nosotros le pagamos una especie de comisión, pagamos muchas veces el precio a través de esa plataforma. Y la gran pregunta que se ha ido generando en estos últimos tiempos es cuáles son las responsabilidades que se generan para esa plataforma, para ese vendedor, cuando la cosa falla, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos este nuevo modelo de negocios, en el cual el vendedor ve en estas plataformas digitales la gran oportunidad de llegar
sin tanto esfuerzo, porque ya no necesita vendedores presenciales tratando de vender un producto o un servicio, sino que simplemente está en esta plataforma y puede llegar a miles de consumidores, usuarios, no solo en Chile, sino que también puede llegar a consumidores, usuarios fuera de las fronteras nuestras. Por lo cual, entonces existen muchas ventajas para este vendedor. Para nuestro consumidor, para nosotros, entramos a estas plataformas y podemos encontrar una infinita cantidad de productos y servicios que incluso en algunas situaciones nos pueden hacer comparar. Yo pienso, por ejemplo, en estas páginas o plataformas que hemos visto que dice el seguro que a uno más le conviene, cuando uno tiene que pagar el famoso seguro de marzo, ¿no? Entonces uno pone un comparador y ahí está, ¿verdad?, trabajando y tiene muchas empresas, muchas compañías que están ofreciendo su seguro y uno elige. Entonces uno paga a través de esa plataforma y efectivamente recibe, después de haber pagado, el certificado que da cuenta de la compra de ese seguro. Ahora, efectivamente, entonces, como indicamos, hay un modelo de negocio que la verdad genera una cantidad de oportunidades, pero se dice que además de esta gran oportunidad para vendedores y para consumidor usuario, que tenemos esta gran visión, esta visión tan amplia de producto y servicio, el que más está ganando en este minuto es el operador de la plataforma. Porque es quien, por ejemplo, pensemos, ¿no?, en los escándalos de las redes sociales, de Facebook, cuando tuvo el famoso Cambridge Analytics, que decimos que sin la autorización, ¿verdad?, de los usuarios, se levantó una cantidad de datos, ¿no? Y con esos datos se pudo producir Big Data, ¿no? Y Big Data, en ese caso, para las elecciones en Estados Unidos. Ese gran escándalo, entonces, se tradujo en una manifestación de que los operadores o los intermediarios, como se llama, finalmente obtienen bastante más utilidades que el simple pago de comisión o el simple pago del vendedor por la situación de intermediación que realiza, sino que hay muchos otros negocios que se están realizando. Entonces, esta plataforma que aparece en forma gratuita, que aparece en que uno realmente puede navegar sin ningún problema, al parecer tiene un negocio que no digo que sea oscuro, pero que efectivamente implica bastantes utilidades para estas plataformas. ¿Cuáles han sido los desafíos que se están presentando en este tipo de problemática? Lamentablemente escuchamos en nuestro país, podemos hablar de muchos casos fuera, pero muchos casos en nuestro país que hablan de fraudes, ¿no? No sé si escuchamos muchas veces que dice, oye, el CERNAC denunció 43 sitios web, que fue la última noticia, por fraudes. Es decir, fraudes quiere decir que las personas encargaron a través de esas plataformas productos o que no llegaron o que efectivamente llegaron de una forma distinta a aquel que se había encargado. Entonces, efectivamente, muchas empresas o proveedores pueden aprovecharse de la situación del mundo digital para efectivamente no ser transparentes, para efectivamente quedarse con el dinero en el caso más extremo, ¿no? Otra situación que, por ejemplo, se está planteando en la actualidad tiene que ver con este aumento de la tasa de los créditos hipotecarios, ¿no? Se dice que muchas empresas o muchos bancos o instituciones financieras podrían generar de alguna forma repactaciones unilaterales, como ya conocimos nosotros en el caso de la Polar, ¿no?, en que me tocó la fortuna de representar a más de 1000 personas, ¿no?, en ese juicio, y hablando muy bien de nuestra justicia chilena, digo que efectivamente obtuvimos reparación para todas las personas que pude representar. En ese caso, entonces, la repactación unilateral podría generarse sin la autorización, ¿verdad?, del cliente o consumidor. Eso podría ser también otra situación que podría ser anómala. También hay una situación que se plantea mucho en el acceso de las plataformas tecnológicas, es que se le entrega al consumidor usuario mucha responsabilidad. En general es autoadministrable, uno va siguiendo las indicaciones que se van dando, va aceptando ciertos términos y condiciones que muchas veces se transforman en contratos de adhesión que constituyen cláusulas que efectivamente no están en la línea de la protección del consumidor, que claramente es el espíritu de nuestra ley, ¿no? Nosotros tenemos en este minuto una ley que es la número 19.496, que se llama específicamente Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, la cual recientemente, y que va a entrar en vigencia en marzo del próximo año, está complementada con un reglamento, la cual tuvo directamente la facultad de prever un poco la situación que se estaba produciendo en el mundo tecnológico y por sobre todo en el mundo de las plataformas tecnológicas. Especial protección se le está dando a la información precontractual.
Nosotros, efectivamente, en nuestra ley, que es la que tenemos vigente, la que les señalaba, la 19.496, hablamos en forma muy importante de la necesidad de que el consumidor sea informado. Sin embargo, no se hacía una distinción tan clara como la que se hace en el reglamento, en el cual se establece claramente dos etapas. Hay una etapa precontractual, es decir, cuando yo entro a navegar en la plataforma y aún no he pagado el precio, en lo cual efectivamente debo tener toda la información necesaria para poder yo elegir en buena situación con toda la información, efectivamente, si quiero pagar por el producto o el servicio el cual se me ofrece. Y se distingue con una etapa postcontractual o dentro del contrato, que es efectivamente cuando uno ya ha pagado el precio, ¿verdad? El precio de la polera, el precio del viaje, el precio del servicio turístico, y ahí cuál es la información que tiene que llegar al consumidor o usuario. Se trata de una información siempre veraz y oportuna. Veraz en el sentido que sea real y oportuna, obviamente, en el sentido de que pueda complementar la naturaleza de la operación que se está realizando. Efectivamente, esta situación ha generado varios desafíos. Principalmente yo he detectado dos a grandes rasgos. El primero se refiere a que hay un avance de la tecnología que va mucho más allá de la normativa. Nunca la normativa va a alcanzar efectivamente estar a la par con el avance de la tecnología. Entonces ahí se produce una situación en que muchas veces los jueces van a tener que interpretar normas que están en la norma vigente y aplicarlas a situaciones que aún no han sido normadas específicamente. Eso yo lo plantearía como una principal situación que se está dando. Segundo, este mundo global, que un poco ya lo mencioné. Hay una situación en que ya no compro yo en Chile siempre. Me podría pasar que yo compro, por ejemplo, en Alibaba. Alibaba está en China. Entonces, la problemática que se le genera al consumidor usuario es qué pasa si el producto no me llega uno distinto. ¿A quién reclamo? ¿Presento un juicio en Chile, verdad? Solicitando que se me devuelva el dinero, o lo presento en China, o cómo lo puedo hacer si es que esa empresa Alibaba no tuviera representación en Chile. Esas situaciones se van a ir dando día a día porque efectivamente cada vez se generan mayores operaciones, transacciones a nivel no solo nacional, sino global. Esto es una problemática que si bien nosotros la podemos relacionar con nuestro país, no es solo se está dando en nuestro país, sino que también, por ejemplo, la Unión Europea, que está integrada por 27 países, está permanentemente preocupada en generar normativa adecuada a las situaciones que se están desarrollando día a día. Ellos están también en la idea, en el camino de poder fortalecer esta economía digital, es decir, que las plataformas digitales tengan una vida regulada, normada, para efectos de dar seguridad no solo a los vendedores, sino también a los operadores y también, obviamente, a nuestros consumidores, ¿no? Que a quienes efectivamente debemos proteger en forma más delicada. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Algo mencioné. La Cámara de Comercio de Santiago, a propósito de la pandemia, efectivamente se vieron aumentadas las operaciones de comercio electrónico. Quizás nosotros, previa a la pandemia, teníamos la voluntad y muchas veces nos gustaba ir a vitrinear y íbamos a la tienda, a la multitienda, y ahí nos dábamos algunos paseos y podíamos elegir tranquilamente. Bueno, esa situación cambió, ¿no? Efectivamente con la crisis sanitaria, y nos vimos impedidos de poder hacer ese mismo sistema para comprar nuestros productos o encargar ciertos servicios. Entonces, obviamente, el comercio electrónico se intensificó y con ello los reclamos al CERNAC. CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor, organismo estatal que tiene como misión intermediar entre el consumidor y las empresas para el caso de situaciones de infracción. ¿Ya? Entonces, en este caso se recibieron toda una cantidad, aumentaron, pero muchísimo, la cantidad de reclamos, eso lo recibió la Cámara de Comercio y ahí efectivamente se originó el trabajo en conjunto para finalmente terminar en el reglamento que yo mencionaba, que específicamente refiere una mayor protección en este mundo de las plataformas digitales. Es decir, podrían ser igualmente protegidos el consumidor que compra en una tienda presencial, una tienda física, como aquel consumidor usuario que compra en una tienda virtual, ya sea directamente con el vendedor o ya sea, como lo he mencionado, a través de esta plataforma, de este intermediador que se ha mencionado. Disculpen. Generalmente, efectivamente, este reglamento, como les decía yo, va
más acuciosamente al desarrollo de esta información. Se ha considerado que la información es clave para el momento de la toma de las decisiones. Y efectivamente, yo creo que de los derechos que se contemplan en el artículo 3 de nuestra ley, que establece la libre elección, entre otros, ¿no? Establece el derecho a la educación, el derecho a la reparación, cuando hablamos un poco de qué puedo yo demandar cuando el producto, por ejemplo, el caso que me llegó mucho, el gimnasio que uno lo pagó y efectivamente no se pudo abrir el gimnasio, no pude hacer uso de esas instalaciones. ¿Qué pasa con ese dinero, ese plan que yo pagué anual? Bueno, efectivamente ahí la ley establecía claramente que el intermediador o el gimnasio en ese caso tenía que ser responsable de la devolución de los dineros. Y la verdad que obtuvimos fallos favorables en el sentido de lograr la restitución de los dineros con indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios pensando sobre todo en la existencia del daño moral. En este tipo de asuntos, de este tipo de materias que estamos hablando de la protección de los derechos de los consumidores, claramente existe esa gran ventaja. Yo he logrado, a través del juicio laboral, que fue el primer juicio grande que tuve, pero ya a partir de eso, obtener reparaciones que tienen que ver con el daño moral como el daño afectivo, lo mal que uno pasa cuando existe una empresa, un proveedor, un vendedor, que efectivamente se hace lo que podemos decir más como el tonto, ¿no? Que no quiere devolver, que no contesta, que efectivamente no tiene un servicio al cliente que funcione, que uno llama por teléfono y simplemente el número no funciona, o que tiene uno ahora en estas páginas nuevas de bancos que hay un cobot, pero que el cobot efectivamente solo resuelve preguntas estándar, ¿no? Y que no nos da una solución. Lamentablemente se intensificó durante la pandemia las acciones en contra de los retail, tenemos acciones colectivas que lamentablemente se demoran mucho tiempo. Ese yo creo que es la gran desventaja de lo que está pasando en nuestra legislación, en que cuando la situación afecta a muchos consumidores se está demorando, la verdad, varios años en poder resolverse, y esto se debe única y exclusivamente a que tiene 3 instancias y obviamente hay cierto recargo de trabajo en cada una de esas instancias. Estoy pensando en la primera, en caso de la acción colectiva en juzgados civiles, segunda en las Cortes de Apelación, y tercera, o llamada Corte Suprema a través de los recursos de casación. Entonces, eso es la dificultad. Ahora, creo que lo que sería importante establecer es que efectivamente cuando nosotros estamos en presencia de este intermediador, pensemos esta agencia de viajes, pensemos este Airbnb, ¿no? Pensemos en un sistema de Uber, ¿no? De un taxi que está intermediando y todo. Todas las infracciones, todas las situaciones negativas que se puedan dar, se pueden reconocer, se pueden denunciar ante los juzgados de policía local, en nuestro país por lo menos, ante los juzgados de policía local, correspondiente al lugar donde vivimos, ¿verdad? O sea, si yo vivo en La Reina, corresponde los tribunales o los juzgados de policía local a ese lugar. Entonces ahí damos cuenta de la infracción, de lo que ha pasado, el producto que hemos comprado, que no hemos recibido de buena forma, y además podemos solicitar, tal como lo mencioné hace un ratito, el famoso daño moral, que efectivamente podría llegar a reparar las molestias, los daños, el mal tiempo, el tiempo que uno emplea en tratar de resolver algunos problemas, los malos ratos, ¿no? Esa situación que uno ha vivido. Y esto, aunque suene un poquito como un sueño, la verdad que se da. La verdad que en nuestros tribunales, por lo menos en el caso de la agencia de viajes, que es la que yo estoy representando a más de 300 personas en este minuto, nos ha dado la razón. Los juzgados de policía local de Las Condes han fallado todos, sin excepción, a favor de nuestros consumidores, para el caso de que hayan comprado o sea, sistemas turísticos, paquetes turísticos, y no se pudieron realizar por la situación de la pandemia, es decir, porque hubo un momento en que no se podía ocupar, no se podía volar directamente. Entonces, quien ha sido responsable de la devolución de esos dineros ha sido efectivamente esta empresa intermediadora, porque ha sido a quien le hemos pagado la comisión y porque ha sido quien ha recibido el precio. ¿Ah? Entonces, cuando ellos tratan de negar esta responsabilidad, la verdad que ya existe jurisprudencia conteste de acuerdo en ese sentido, en que efectivamente la responsabilidad iría hacia ellos. Esto es sin perjuicio de que el consumidor o usuario defina si quiere demandar directamente, por ejemplo, a la línea aérea, o decida demandar directamente al hotel, que efectivamente no
con el cual no se pudo efectivamente resolver y ir de paseo y llegar finalmente a ocupar en su integridad lo que nosotros compramos. Pensando y yendo a las situaciones más concretas, creo que existe una gran preocupación, y pensando ya, elucubrando ciertas conclusiones, existe gran preocupación, tal como lo decía, no solo en nuestro país, no es una situación que estemos tan lejos de la legislación italiana, de la legislación europea. Estamos, yo creo que todos los países un poco preocupados. Ahora, la gran diferencia que veo yo en la Unión Europea es que efectivamente ellos están en búsqueda de un marco común, ¿verdad? Trabajando todos juntos, trabajando unidos con las empresas, con las asociaciones civiles y también con los operadores de plataforma. La verdad que se está haciendo un trabajo en conjunto. Situación que se produce un poquito más difícil, dada la característica de que Chile no está asociado con otros países, pero ahí yo sugiero efectivamente, quizás a través de las cámaras de comercio, generar una guía de buenas prácticas que permita efectivamente establecer ciertos lineamientos de comportamiento frente a la protección de los derechos de los consumidores, por una parte. Como segundo, creo que también sería necesario proteger a quienes a mí me parece, dentro de los consumidores, el más débil, con la educación. Por ejemplo, ¿no? Encontramos muchas personas de la tercera edad, a los cuales efectivamente aquí en nosotros llegó esto, ¿no? Es una irrupción tecnológica que no va a volver atrás. Entonces, tenemos que lograr que existan políticas públicas, que el CERNAC efectivamente, él tiene dentro de sus roles la educación, pero que sea más intenso y que eso efectivamente le pueda llegar a la tercera edad de nuestra población, que crece día a día. O sea, no es un grupo de personas que no crece mucho y efectivamente ellos necesitan la seguridad para poder acceder, por ejemplo, al banco, sabiendo que es en la página web, que no efectivamente no se trata de una página suplantada o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer mucho en ese sentido y la verdad fortalecer ese ámbito de segmento que a mí me parece que en este minuto es vulnerable. Y por último, bueno, pensemos que esta situación de la irrupción de la tecnología no solo pasa en materia de consumidores. He presenciado algunos seminarios de colegas que se dedican al mundo laboral y efectivamente esta irrupción tecnológica está afectando incluso al mundo del derecho laboral, a los contratos laborales. Ya no se habla incluso, por ejemplo, de contratos de tiempo definido, no definido, se está incluso dudando la dependencia, la subordinación, porque efectivamente ahora uno contrata para que haga tal cosa, ¿verdad? Quizás hasta puede ser una máquina lo que lo haga. Entonces, hay una situación que está pasando en el mundo virtual que va afectando a todas las áreas de nuestro derecho de una forma u otra. Bueno, agradezco mucho esta experiencia, esta oportunidad, así que quedo pero absolutamente abierta de cualquier duda y si son todas las dudas, feliz también ahí de tratar de apoyar en resolverlas. Muchas gracias. Muy interesante, Claudia. Yo, digamos, bueno, yo soy del área más de la tecnología, así que lo encuentro realmente súper interesante lo que tú planteas. Cuando uno ofrece productos en el área de la tecnología, efectivamente tiene que preocuparse de que funcionen adecuadamente para todos. Te quería preguntar, lo que pasa es que de repente, ponte tú, uno contrata un seguro, ¿ya? Y te pasan para firmar 3 hojas, 4 hojas con una letrita así eterna. Entonces uno no alcanza a leer eso. O sea, no alcanza y tampoco, ni yo, o sea, yo no sé quién podría leer eso, o sea, no Sí. sentáis que es tu problema, o sea, bueno, eso se llama los famosos contratos de adhesión, ¿ya? Los famosos contratos de adhesión. Eso ya está regulado hace más o menos el 2012, que a través de la famosa modificación del CERNAC financiero, en la cual se estableció que cualquier cláusula que fuera, porque ahí te podían meter de todo, te podían decir, oye, yo además acepto que me hagan descuento y además que me cobren o que me reajusten, o sea, podría ser, como dicen, una bolsa de gato. Entonces, efectivamente, eso está absolutamente regulado. Todas las condiciones, cláusulas que vayan en contra de los criterios de buena fe, criterios objetivos, te fijas, que no respeten los derechos que un poco hablé yo que estaban en el artículo 3º, son nulos. O sea, si uno va con ese contrato, o sea, por ejemplo, pensemos que te hacen alguna
alguna cobro indebido y tú vas a un juzgado de policía local y dices, mira, acá está mi contrato, esto es lo que me hicieron firmar, no, pero es que la compañía te va a decir, no, pero es que usted lo firmó voluntariamente, sí, pero usted me pasó esto, ¿te fijas? Y como se llama un famoso contrato de adhesión, es un contrato que tú no puedes negociar las cláusulas, ¿no? Que son la mayoría de los contratos que conocemos, ¿no? Conocemos en la telefónica, el internet, los conocemos en los bancos, estamos yo creo que acostumbrados de una u otra forma a lidiar con estos famosos contratos que uno ya no. Esto ahora se está replicando en las plataformas, por ejemplo, en el tema de la aceptación de términos y condiciones, ¿verdad? Entonces uno va entrando a la plataforma y te dice acepta términos y condiciones y hay un pequeño cuadradito. Entonces si uno hace clic, otra vez se te podría incluso, si es que tiene muy buena voluntad la plataforma, te lo manda a tu correo, pero si no tiene tan buena voluntad tendría que entrar a ver y mirar todo ese detalle y ahí te puedes encontrar también un poco lo que digo yo con cláusulas que tienen bastante la pinta de ser abusivas, ¿no? Que solamente establecen beneficios para la empresa y pocos para los consumidores. Bueno, mira, yo te quería comentar, Claudia, que, por ejemplo, como tú hablaste, las personas, los adultos mayores, en el caso de mi mamá, lleva muchos años suscrita a la coronaria móvil, ¿ya? Y hace un tiempo, justamente en la reunión anterior que tuvimos, ella trinchó una pierna, ¿no es cierto? Entonces llamó a la coronaria móvil, le respondieron, le dijeron que, bueno, que mandara una foto de lo que ella tenía y nunca más respondieron más, no volvieron a llamar, nada, ni siquiera en el WhatsApp donde mandamos la foto. Mi mamá dijo, bueno, yo no sé para qué tengo esta cuestión, que la estoy pagando hace tanto tiempo, entonces llamó y dijo que la quería suspender, que no quería seguir con eso. Y resulta que lo que le dijeron es que tenía que ir allá a la oficina de la Coronaria Móvil a firmar. Sí. Cuando tú puedes tratar las cosas online, pero para eliminar algo tienes que ir a la oficina a firmar, lo cual es súper incómodo para ella. Un abuso. Sí, un abuso. Sí. Exacto, tiene ya la característica abusivo, ¿no? Porque por lo menos en norma general se dice que las cosas se hacen y se deshacen de la misma forma. Entonces, si son tan activos al momento de que uno contrate, ¿no? Y tan desactivos al momento en que uno tiene que dejar sin efecto. Hasta a mí me ha pasado, o sea, yo intenté el famoso GTD, el de la alarma de la casa. ADT. Fue un drama, o sea, un drama, y eso que yo me dedico a la cosa. Y entonces, no, que venga para acá, que tráigame esto, que tráigame otro, ok, yo perfecto, ¿qué es lo que tengo que llevar? Llevé efectivamente todo eso con un listado, se lo pasé, le dije, mire, yo traigo todo lo que usted me pidió, y aquí está, y quiero dejarlo sin efecto. No, pero es que tiene que esperar 3 meses. Entonces le dije, yo no voy a esperar 3 meses. Yo quiero que esto se deje sin efecto ahora, obviamente me corta el servicio de alarma, etcétera, pero yo no pago más. Bueno, y ahí siguieron llamándome, me llamaban de teléfonos desconocidos, la cosa. Bueno, finalmente presenté la famosa denuncia ahí en el juzgado policial del local de Las Condes y ahí se paró la historia, cuando los cité a audiencia. Pero efectivamente, muchas veces la justicia se torna un poco difícil porque primero hay que pagar una notificación, hay que entender bien cómo presentar la denuncia, porque si bien dicen, oye, la denuncia puede presentarla sin patrocinio de abogados, pero bueno, alguna guía uno tiene que tener para efectos de presentarlo, ¿no? No solo contar la historia, sino que habrá que ofrecer ciertos medios de prueba, ¿no? Tengo este documento, lo otro, bueno. Entonces eso a mí, por ejemplo, es una situación que me parece muy compleja, o sea, si uno quiere que efectivamente la justicia exista, no solo se requiere una normativa que sea favorable, que a mi criterio me parece que la del consumidor en Chile es bastante buena. Si lo otro es que necesitamos es que el acceso a la justicia también sea ágil, ¿no? Y sea ágil para todos los consumidores, para la gente joven, ¿verdad? O personas que no conocen de estas normas, y para la gente, lo que expliqué al principio, de los adultos mayores, que me tiene especialmente preocupada por lo que veo a diario. No estoy generando un pánico, no quiero generar pánico, sino simplemente por lo que se le exige en el acceso, en la contratación a una persona que muchas veces incluso no lo lee, no lo puede, o sea, hay muchas limitaciones que se podrían establecer. Entonces creo que en ese punto hay que trabajar bastante.
Bueno, mi hija, que está estudiando ingeniería industrial, están haciendo un trabajo, ya está casi terminando, están haciendo un trabajo de cómo los sitios web se podrían transformar para que fueran más fáciles de usar para los adultos mayores. Esa es la orientación que tienen ellos. Por ejemplo, los bancos. A mi mamá, por ejemplo, le pasa que entra al banco y aprende cómo usar las cosas, pero de repente ¡pum!, le cambian toda la aplicación y ya no encuentra las cosas que sabía cómo hacerlas. Entonces, esas cosas son complejas para los adultos mayores. Sí, absoluto. Ponte tú, yo el otro día me llegó el caso en el Banco BCI que tenían un Digipass hasta hace un tiempo atrás. Bueno, después les dijeron a todas las personas, a todos los clientes empezaron a llamar que no, que tenían que bajar una aplicación al teléfono. Entonces mi caso era que la señora no tenía el celular. Entonces le explico a la ejecutiva muy amablemente, o sea, diciéndole, señora, mire, entendamos esto práctico, si no, esto aquí no se trata de pelear ni nada, hay alguna situación práctica. Usted le pide que sus transacciones, la señora, las haga con una aplicación que se descarga, además en un iPhone, ¿no? Que, o sea, ya cada vez más limitado, en un iPhone, y usted le quiere sacar el Digipass, que es este aparatito que uno anda trayendo. Entonces me dice, bueno, es que eso es lo que viene, es la tecnología. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos si la señora no tiene celular? ¿Se compra el celular para poder tener un servicio adecuado? Y me dijo, bueno, me dijo, yo en esta se la paso, así como que buena onda, pero me dijo, esto viene, me dijo, así que prepárese para el tema. Y yo, bueno, ok, habrá que esperar que lleguen muchos casos y hacer la presentación ya directamente al banco diciendo, oiga, esto ya no es un caso aislado, sino que aquí estamos hablando de muchas personas que están afectadas por esta situación. Claudia, soy Ana María, quiero agradecerte y te agradezco mucho el tema del adulto mayor. Yo trabajo hace muchísimos años a cargo de adultos mayores. El primer problema fue que es una generación que no sabe de todo esto. Y lo segundo era la obligación de tener celular, computador, contratar internet, todo de sus recursos. O sea, no solamente no saben manejarlo, porque las plataformas no son fáciles y son cambiantes, sino que ¿cómo es posible que se les imponga a las personas mayores todas estas obligaciones cuando no pueden? Hay gente que no tiene recursos para tener un iPhone, comprarse un computador y más encima contratar internet para poder obtener un servicio que en ninguna parte del contrato, ni del banco, ni para pagar las imposiciones de las empleadas. O sea, se acabó la libreta hace mucho tiempo y ahora tú tienes que entrar a una aplicación, ¿no es cierto?, que puede ser excelente. O sea, a ver, quiero reconocer que toda esta tecnología bien usada es un beneficio, pero no todo el mundo la puede usar. El problema de los adultos mayores es importante y yo recuerdo en Chile, adultos mayores hay 3.800.000 personas, de las cuales el 80% son autovalentes. O sea, saquemos también esa mirada que no importa, total, los viejos, ¿qué se van a meter? Vamos por la gente joven. Están muy equivocados. El 80% de estos 3.800.000 de adultos mayores son personas que además no podemos dejar de visibilizarlos. Fíjate que los dejamos absolutamente afuera. O sea, en este minuto un adulto mayor es considerado analfabeto porque no sabe manejar el sistema. Y lo que es peor, empiezan a ser dependientes de otros. Están Entonces, haciendo clases, unas cosas gratis. no es que tú no seas independiente, te obligan a ser dependientes de tus hijos o de tus nietos, no porque no tengas la capacidad, sino que porque no puedes. Y el otro punto, y con esto termino, es cómo manejan nuestros datos. O sea, yo ahora la app del banco, entonces el banco sabe a dónde yo voy. Bueno, yo no tengo Facebook ni nada de eso, pero todo lo demás. Ahora, ¿en qué parte de mi contrato con el banco dice que yo a ellos los autorizo para que usen mis datos para lo que a ellos se les ocurra y armen sus datos? Entonces, ¿cómo reclamo al juzgado de policía local? Estupendo. ¿Y qué pasa después? Yo veo todos los días en el diario en Mercurio la cantidad de reclamos contra la empresa Agua Potable, el gas, la electricidad, el vendedor de la esquina. Un caos. Esto sigue, esto va a aumentar, ahora viene el 5 giga, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya vamos a estar así. Entonces, yo te agradezco infinitamente
primero, todo lo que nos ha enseñado. Segundo, que te dediques a esto. Pero lo que más te agradezco de corazón es que tengas a los adultos mayores ahí presentes, porque son los que lo están pasando requete mal. 1.000.000 de gracias. No, muchas gracias a ti. No, de todas maneras, ahora las cifras que tú me das me dan más fuerza todavía. O sea, 3.800.000, el 80% que quizás no tiene el hijo, como decís tú, nosotros no nos tiene a nosotros para que paguemos cuentas, etcétera, por internet, que obviamente es lo que ya está pasando. Nada, yo agradezco la oportunidad, la verdad que para mí todas estas experiencias siempre son una enseñanza. Yo no he aprendido mucho con los consumidores desde que partí en esta experiencia, que fue el 2012, justo a propósito de la explosión del caso La Polar, en que yo miraba la televisión, estaba con mi guagua, el 2011, disculpen, mi guagua recién nacía y miraba y yo decía, pero ¿cómo pueden haber 1.200.000 personas que los repacten literalmente? O sea, los señores ni siquiera dijeron, oye, yo no quiero, o bueno, y yo dije, esto es un escándalo, o sea, es un escándalo porque era gente además pensando, ¿no? De tercera edad, pero además gente muy humilde, o sea, pensábamos que era la señora que ganaba el sueldo mínimo y que tenía esa tarjetita La Polar, y en eso veía una oportunidad para poder sacar sus cosas en cuotas, ¿no? Porque obviamente tampoco tienen acceso al crédito completo. Y en ese momento yo decía, ellos requieren reparación, y ahí efectivamente entro en este mundo de las indemnizaciones, y la verdad, como les digo, los jueces, si uno les presenta bien las cosas, si uno ya sabe un poco cómo funcionan, están abiertos. O sea, cuando yo hablaba de que estos 3 jueces de Las Condes, o sea, estamos pensando que siempre uno tiene la tendencia que son muy pro empresa, que los van a proteger pero cuando uno ya les dice, oiga, esto se repite, esto es de esta forma, de hecho, los 3 jueces tienen una edad, no digo que no sean, pero no sé, sobre los 65, 70 años, y yo les hablaba, bueno, esto les afecta también a la tercera edad, pero decía, oh, ya, sí, ya, perfecto. Ahí tiene que haber un cierto discurso que finalmente también los convence en lo humano. No es solo jurídico, no es solo tecnológico. Finalmente todos estamos viviendo emociones, estamos viviendo un momento difícil, ¿no? En el mundo de las emociones. Y nada, hay que ir llevando esto de la mejor forma. Como dices tú, son grandes oportunidades esto de la tecnología. Yo creo que tenemos grandes oportunidades ahí, pero nos falta quizás conversar todos y ir en función del bien del otro. Yo creo que por ahí tendría que ir la cosa. Bueno, esa es mi pequeña sugerencia, y bueno, si hay alguna otra pregunta, si alguien tiene un caso y necesita que yo le diga algo, yo feliz, ahí creo que Ginetto tiene mis datos, así que nada, toda la disposición de mi parte. Gracias, si podemos hacer algo con la tercera edad, feliz también, así que cuenta conmigo, con los sitios web, yo les puedo decir un poco la regulación, así que los puedo apoyar en eso, me encantaría, así que también estoy muy disponible. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o contar algo, alguna experiencia? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Marcos Egas. Quería, con respecto a los contratos, esta creatividad que hay, no hay, porque igual un contrato no deja de ser algo repetitivo, tiene mucho de repetitivo, mucho de estándar, digamos, ¿no? No hay alguna manera de estandarizar los contratos, cosa de que no se pongan tan creativos o hacer contratos gigantescos para especulando con que el consumidor no va a tener el tiempo y va a aceptar de alguna manera regular eso. Yo te encuentro razón. Efectivamente, por eso no se ha regulado directamente, por lo menos hasta que yo tengo conocimiento sobre la extensión del contrato. Pues sabemos, o sea, que no puede tener, no sé, por decirte, 10 hojas, ¿no? Y podría tener menos. Claro. Me parece que sería bastante más lógico que tuviera una extensión limitada. Lo que sí existe, por ejemplo, en el mundo de los créditos, ¿no? En el banco, ellos como tuvieron esta modificación de que mencioné hace un ratito del CERNAC financiero, en el 2012 se les exigió una hoja resumen. Entonces, por ejemplo, si a mí me ofrece mi banco, me llama por teléfono, me dice, mire, yo le estoy ofreciendo, no sé, 1.000.000 de pesos. Ok, le digo yo, lo primero que le digo, señor, perfecto, maravilloso, ¿en cuánto tiempo? Entonces te dice 24, 36, 48 meses, por decirlo. Entonces le digo, ok, dígame el CAE. No me diga la tasa de interés, yo quiero el CAE. Entonces él te dice, bueno, ok, ¿qué es lo que es el CAE? Entonces el costo anual equivalente, que va a implicar todo lo que significa, porque si tú sabes, el interés no es lo único que te cobra el banco. El banco te cobra el interés y te cobra ciertos otros conceptos que tienen que ver con
con otras materias, pero que son legales, efectivamente. Entonces, ahí el señor te dice, ok, entonces el CAE para 24 meses, 24%, para, no sé, por decirte, 36 meses es 25, y ahí tú efectivamente decides qué ideal sería lo que tú planteas. Que efectivamente todos los contratos tuvieron una hoja resumen, ¿verdad? Una hoja resumen en que significara las obligaciones, el precio y quizás el tiempo, ¿verdad? Y la forma de salirse, porque eso es re importante. Sí, sí. Bien, gracias. A ver, parece que no hay más preguntas. Me parece que ha sido súper interesante. Han surgido muchas consultas que también han sido entretenidas. Yo, la verdad que, igual que Coca, te agradezco muchísimo esta charla que ha sido muy educativa, interesante. Y bueno, yo también agradezco el apoyo a los adultos mayores. Nosotros, con mi mamá, entre mi marido, mis hijos y yo, ayudamos a mi mamá con todas sus cosas tecnológicas. Si bien ella es muy autovalente y trata de hacer todas las cosas ella sola dentro de lo que puede, lo cual es genial, digamos, pero necesita apoyo. Eso es así. Exactamente. No, de todas maneras, bueno, feliz que pueda contar con el apoyo de ustedes, así que qué rico. Sí. Tenemos que también ahí apoyar a nuestros cercanos. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima y parece que va a ser allá presencialmente. Vamos a tratar de colarnos entre los 40, si bien soy nueva, pero bueno, vamos a tratar de pagar al tiro. Voy a tratar de pagar al tiro, ya caché. Vas a tener que seguir teniendo nomás, Claudia. Porque quiero eso presencial, de todas maneras. Bienvenida, Claudia. Ya, pues, muchísimas gracias. Un orgullo haberte tenido y bienvenida a incorporarte. Cualquier pregunta, por favor. Estoy absolutamente disponible. Muchas gracias. No, gracias. Chao. Los mantenemos informados de cómo se desarrollan las noticias, porque son noticias de desarrollo ahora esta reunión. Sí, un gusto. Gracias a todos y gracias a Chao. Chao a todos.